Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde porque todavía nos quedan dos ponencias y es importante que tengamos la posibilidad, la oportunidad de tener un pequeño debate final en el que todos aquellos que quieran intervenir pues puedan aportar sus ideas, sus aportaciones, sus conclusiones o aquello que quieran volver a escuchar para afianzar lo que estamos aprendiendo durante la jornada de hoy. Bueno, pues para mí es un placer presentar a la doctoresa Tonini. No nos conocíamos hasta hoy, pero bueno, hemos mantenido contacto vía Cristina Jiménez, que es la coordinadora de este tercer encuentro internacional. Y bueno, pues porque algunos ya saben que me relaciono con Italia pues desde hace bastante tiempo, casi hace 25 años que fui estudiante Erasmus. Y bueno, tengo un vínculo sentimental con Italia que es muy fuerte y que me gusta de vez en cuando recuperar. Entonces, bueno, de la doctoresa Tonini es tan extenso su currículum que tienen ustedes ahí en el resumen que les hemos, en las preactas que les hemos aportado, y bueno, es difícil quedarse con cosas, porque son todas de mucha relevancia, ¿no? La profesora Tonini es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Pública de Milán. Trabajó durante muchísimos años como conservadora en uno de los museos que quizá sea otro parangón con respecto a este museo, el Museo Bagatti Valsecchi de Milán, que debo decir que no conozco aún, o sea que ya me pueden perdonar. Estuvo a cargo de distintos proyectos en esta casa museo, sobre todo todos ellos relacionados con el vidrio y con artistas contemporáneos. Y luego también fue profesora en el Liceo Artístico Orsoline de Historia del Arte. Luego es autora de diversos catálogos y publicaciones sobre el vidrio y el vidrio contemporáneo en distintas instituciones italianas y alguna también francesa. Ha sido comisaria de distintas exposiciones de vidrio contemporáneo y vidrio del Renacimiento en el Museo del Louvre, en el Museo Mayol, en el Museo Bagatti Valsecchi y en el Castello Sforzesco de Milán. Y luego es asesora del Consejo Editorial del Journal of Glass Studies of the Corning Museum of Glass, que es una revista de estudios especializada en vidrio. Digamos que es una de las máximas especialistas en este momento en Europa. Y también es especialista en vidrio veneciano esmaltado en la colección del Museo del Louvre y en el Instituto Veneto for Studies of Venetian Glass. Con todo esto, pues yo creo que ya es el momento de darle la palabra y que ustedes disfruten con su intervención. Gracias. Muchas gracias por la presentación. I would speak in English. Yo voy a hablar en inglés, no es mi idioma materno, pero hablo el inglés mejor que el italiano, pido disculpas. Así que mi ponencia va a centrarse en el vidrio veneciano de la segunda mitad del siglo XIX. Es un periodo de renacimiento para el vidrio veneciano, un renacimiento que se enlaza con la situación política en Italia. A lo mejor saben que el Estado italiano se creó en 1861, pero antes de este renacimiento para el arte del vidrio veneciano y para la ciudad en sí fue un periodo de crisis económica y política y el periodo de dominación primero por parte de Napoleón. Eso terminó y duró hasta 1866. En todo caso, había algunos vidrieros que intentaron, en la primera mitad del siglo XIX, intentaron relanzar la industria, intentaron producir vidrio de forma mayor, pero eran más bien experimentos, lo que se llama como experimentos, porque la producción principal de vidrio en este periodo correspondía a exportaciones, pequeñas cantidades. Lo que les voy a enseñar, los primeros productos eran unos contados productos y sobre todo incrustaciones en mesas, maquetería de mesas. Sabemos que en la primera mitad del siglo XIX había 4 o 5 de esos productores, pero fueron comisionados por gente muy importante, como por ejemplo Napoleón Bonaparte,
o el emperador de Austria. Otros, los vidrieros que intentaron relanzar las técnicas antiguas del arte veneciana, que fue muy famosa durante el Renacimiento o durante el periodo barroco. Había Pietro Bigaglia. Pietro Bigaglia intentó reinventar estos esmaltes de vidrio imitando las piedras preciosas. Este tipo de obras también las denominaron obras toscanas, porque, como saben, en Italia pensamos en la producción en Florencia durante el Renacimiento, durante la corte de los Medici. Eso fue muy común. Y también Italia durante este periodo pasaba una crisis profunda en todos lados, pero algunos vidrieros acudieron a las exposiciones para mostrar sus experimentos. Y esto fue la exposición de París en 1855. Pero también, por supuesto, fueron a exposiciones en Viena antes, porque estaban muy vinculados a Viena. Y voy a mostrarles esta mesa. Así que la invención tenía que ver con ese tipo de vidrio que llamaban ventolina. Y es un vidrio que puede ver que tenemos algunos objetos hechos de este vidrio en el Museo Cerralbo. Ese tipo de vidrio se fundió con cobre. Así que si parece oro, pero no es oro. ¿Y por qué se llamaba Ventolini? No porque tenía que ver con una piedra preciosa o semipreciosa, sino porque los vidrieros venecianos, por casualidad, bueno, decimos por ventura, fue por ventura, por eso el nombre venturado. Eso se convirtió en el nombre para denominar este tipo de vidrio. Pero si nos fijamos en el diseño, antes escuchamos una ponencia muy interesante sobre lo que venía del oriente de los países islámicos, pero aquí sí yo creo que puede parecer que hay influencias islámicas o de la Alhambra, pero en este caso viene de las raíces de Venecia. ¿Por qué? Porque si paseas por la ciudad ves los arcos que son muy parecidos a los arcos árabes, pero también la decoración, el arabesco, lo encontramos no solo en el vidrio veneciano del Renacimiento, pero también en los textiles, en los libros, en todas partes. Así que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Así que esos fueron los primeros proyectos o experimentos. Luego había otro fabricante de vidrio, se llamaba Lorenzo di Adria, que intentó de nuevo a relanzar las técnicas venecianas de antes. Esto fue vidrio soplado de Calcedón, que fue una imitación de una piedra semipreciosa, y se inventó en Venecia a mediados del siglo XV, pero en este periodo se perdió esta técnica. Y estas piezas se expusieron en Londres en 1862 y el año anterior en Florencia y después en Londres. ¿Quién expuso esta pieza? No solo Lorenzo di Adria, pero también Antonio Salvati, porque era un negociante comerciante muy listo, era abogado de Vicenza y en algún momento tenía la sensación que para relanzar esta arte antigua sería un buen negocio. No fue fabricante de vidrio, así que fundió una compañía con Lorenzo Radi, y quien preparó la composición del vidrio, no solo para el vidrio calcedón, pero también para los mosaicos y también para las mesas de maquetería. Estas piezas son muy raras. Hay alguna
pieza que estaba en Viena porque este vidrio soplado y estos soportes se hacen de filigrana de plata o de cobre. Estas dos piezas pertenecen al barón Portella, un museo importante en Trieste, y fue el vicepresidente de la sociedad quien construyó el canal de Suez, así que fue una figura muy importante, un personaje muy importante de la época. Esas son las únicas piezas que coleccionó esta persona. Y quería mostrarles porque igual que la mesa son piezas que no se han visto hasta ahora. Así que tuve la oportunidad de venir aquí y compartir con ustedes estas obras. Como he explicado, Venecia estaba en una crisis total, en decadencia. Y William Howells, que era un cónsul americano en Venecia, creo que durante 5 años, y escribió un libro maravilloso que yo les recomiendo, que es La vida en Venecia, se titula, y dice que todo está en decadencia, es extraño, menos el Salviati. La compañía Salviati es la única compañía que sigue funcionando. Y está hablando Lorenzo Badi, los mosaicos, sobre esta actividad. Y eso era una excepción en Venecia en aquel entonces, porque todo estaba en crisis. Y en la producción de la Salviati, al principio había estas mesas de maquetería como definido por Howells, pero este tipo de producción paró más o menos en el año 1875, así que duró poco. Igual que los jarrones que vimos de Calcedonia, eran objetos muy caros, sobre todo para el vidrio soplado. No hubo un mercado importante, o sea, no tuvieron éxito comercial. Y aquí pueden ver el color, la Venturina color, y se ve la influencia de los mosaicos bizantinos. Por supuesto, los han reinterpretado teniendo en cuenta el gusto del siglo XIX. Y esto es el Palacio de Salviati, donde que todo el mundo visita. Es el palacio que visitó Howell, pero cuando Howell visitó el palacio no había mosaicos. Los mosaicos se colocaron 5 o 6 años después de la visita de Howell, pero es interesante porque tratan de 2 temas. Primero, Carlos V, que va al taller de Tiziano, y el otro muestra el rey de Francia que va a visitar las fábricas, los talleres de vidrio en Murano. Fue muy típico en el Renacimiento ir a Venecia y visitar un taller de vidrio en Murano. Pero lo que vemos son los mosaicos, y los mosaicos vemos algún vidrio soplado. La mejor idea fue la mejor idea de Salviati para tener un éxito comercial internacional. De hecho, Antonio Salviati fue a Londres en 1866 y, por supuesto, fue con sus maestros de vidrio, los expertos en soplado de vidrio, los mejores artesanos, porque tenían que aprender y visitar museos. No solo visitar museos en Italia o el museo que se acabó de fundar en Murano hace un par de años, pero sobre todo querían visitar los museos ingleses y el museo de South Kensington. Y en el vidrio soplado dijo que es algo grandioso.
¿Y quién podría decir el contrario? Así que empezó a empezar con una compañía nueva y dejar al pobre Lorenzo, pero necesitaba capital. Así que encontró capital, inversión en Londres. Así que Se unió a Layard, que era un arqueólogo muy importante. No solamente era un arqueólogo importante, sino que también era una persona del cuerpo diplomático y era una figura clave que había vivido durante un periodo de tiempo también en Venecia y también con Jan Treg. Así que con ellos crearon la nueva empresa en 1886. Cogió otro horno de vidrio en Murano y empezó la nueva aventura. Era una aventura muy importante de vidrio soplado. La primera ocasión en la que tuvimos para poder observar este tipo de vidrios es la Exposición Internacional de París. Ya habían llevado algunas piezas a Londres en el año 62, pero se trataba de un número limitado de piezas que no era muy significativo. Y, por supuesto, ¿cuáles eran los modelos que tenían que reflejarse? Y se fijaron en todos los periodos históricos. Falviati y el resto de los fabricantes de vidrio estuvieron estudiando todos los piezas, desde piezas arqueológicas a piezas del barroco o piezas del Renacimiento, pero fundamentalmente el vidrio soplado se fijaba en el cristal veneciano, especialmente el que se dio en el barroco. Y esta es una de las obras que, como pueden ver, es muy parecida a la que se había presentado en París y que pertenecía a una colección privada. Y aquí podemos ver una cierta inspiración en los modelos barrocos, porque en los modelos barrocos tenemos también este tipo de copas con serpientes, aunque aquí las serpientes han sido sustituidas por estos cisnes grandes, y el color que ellos están utilizando es un color tornasolado. Es un color tornasolado que se ve en el barroco, pero que durante el siglo XIX se hace mucho más famoso, y por supuesto las flores que también son muy barrocas. Después de 10 años de aventura, finalmente llegamos a la Exposición de París del 1878, y este es un año absolutamente crucial porque Salviati ya tenía ciertos conflictos con el resto de los accionistas de la empresa, así que decide dejar la empresa, que desde el año 1872 se llamaba la empresa de Venecia y de Murano, y lo que hizo fue fundar otras 2 empresas de vidrio, una únicamente dedicada a mosaicos, que fue una empresa muy famosa que exportaba mosaicos a todo el mundo, y luego, por supuesto, creó una segunda de vidrio soplado, y de nuevo inspirado en piezas de tiempos muy antiguos hasta piezas modernas. Vamos a ver aquí algunas de las obras y qué es lo que está pasando. Pregunta. Esta es una de las modernas que se presentó primero en el año 1871 en una exposición en Viena. La otra es de la compañía Venezia Murano del año 1878 y con algunas diferencias, por supuesto, pero muy ligeras esas diferencias. El modelo, porque se inspiraban en un modelo que es un modelo que viene de finales del Renacimiento, y es interesante porque este boceto que les enseño viene de un libro que se preparó y que editó Alexander Nasbit en 1871 con respecto a una colección que ha sido donada al Museo Británico en 1868. Así que utilizaron no solamente las piezas que estaban dentro del museo, sino que también utilizaron
las publicaciones, y con este tipo de publicaciones lo mantuvieron en el Museo de Betrario, donde ellos podían ver todas estas publicaciones. Lo que fue nuevo en este tipo de vidrio es el color. A partir del siglo XIX empiezan a utilizar distintos colores nuevos. Y la producción se hace no solamente en color, sino también en cristal transparente, en vidrio transparente. Este es un cuadro del año 77, de 1877, de Eugenio Prati, que podemos ver allí. En una de ellas, nuestras copas, las copas mismas que se estaban haciendo en la empresa de vidrio soplado, pero aparece en cristal transparente. ¿Y qué ocurre? Que mucha de la gente estaba escribiendo en los periódicos y eran conscientes de que algunas de las piezas se podían considerar antiguas, no del siglo XIX, que sino se podrían considerar como si fuesen del Renacimiento, y esto creaba muchos problemas en el mercado hasta el día de hoy, y también en algunos de los catálogos de los museos, porque no se consideran piezas del siglo XIX, sino que se consideran más antiguas. Este es el caso que quería resaltar. Es una pieza que se adquirió para la exposición de Turín en 1884, que estaba en el museo pequeño, el Museo de Vercelli, pero también tenemos una pieza de Viena que había sido adquirida en 1853. Así que si echamos un vistazo a la del siglo XIX y frente, por ejemplo, a una copa del barroco y no vemos la original, sería muy fácil confundirlas. Así que en ese sentido a la del siglo XIX preferían darle un color tintado, decidían darle color para que fuese completamente diferente. O por el contrario, a veces lo que pretendían era utilizar un cristal mucho más transparente con el objeto de hacer pensar a la gente que la pieza era más antigua. Y en cuanto a otras obras, pueden ver que este es una obra muy parecida a la que estaba exponiendo la compañía empresa Venezia Murano y también la de Salvotti. Ahí tenemos los modelos, y que es importante porque lo que intentan hacer es un renacimiento de las técnicas antiguas que se habían perdido de alguna manera. En ese sentido intentan conseguir un nivel altísimo de virtuosidad, porque si echamos un vistazo a este vidrio, a este cristal, podemos pensar que es un cristal rosado, pero no. La cuestión es que está hecho con dos capas de vidrio. La de dentro tiene una capa completamente opaca, y desde fuera lo que sí que podemos ver es un cristal de rubí transparente. Y esto es lo que da este color. Aquí hay otro modelo de finales del Renacimiento y que se presentó en París en 1878, pero el modelo era mucho más antiguo y se convirtió con el uso del aventurino en una pieza un poco más del siglo XIX, con una técnica nueva. Por primera vez fueron capaces de soplar el aventurín. Antes se utilizaba única y exclusivamente con esos animales, como habíamos visto en las mesas de marquetería, con estos cristales incrustados. En la exposición de París aparecen otros dos tipos de obras importantes, porque intentan imitar básicamente todo, cada periodo histórico, intentan estudiarlo, intentan imitarlo, intentan renacerlo, y es aquí donde aparecen los cuencos romanos, de nuevo, hechos con cristal de Murano, con Murino. Esto es lo que le llaman vidrio de mosaico de tiempos romanos, y es muy interesante porque fueron capaces de imitar también la misma técnica, así que no están hechos con cristal soplado, con vidrio soplado, sino que lo hacen con estas teselas. Utilizan esta inspiración. A veces estamos hablando de imitaciones absolutamente perfectas. En otras ocasiones la imitación no es perfecta porque intentan ajustarlo a los gustos del siglo XIX. El fabricante de vidrio más conocido que estaba llevando a cabo este tipo de piezas, que era muy muy caro, era Vincenzo Moretti. Esto es simplemente para enseñarlo. No sé si todo el mundo conoce
esta técnica que se sigue usando hoy en día para hacer este cristal de mosaico, estos cristales de Murano. Así que hay algunas piezas que se cortan y luego se vuelven a fundir. Y esta es otra pieza que es muy parecida y finalmente llegamos a la exposición de 1881 en Milán. En esta exposición de Milán, la compañía Venezia Murano sigue exponiendo, por supuesto, muchos de los vidrios soplados que habíamos visto anteriormente, pero también intentan exponer y mostrar nuevos tipos de técnicas o de piezas. Y por primera vez pueden ver que hay un gran plato con el retrato de la duquesa Leonardo de Loredana. Es una duquesa que fue muy famosa a principios del siglo XVI, y esta pieza, bueno, pues no sabemos dónde se encuentra en este momento, pero resulta muy interesante porque lo que nos muestra es el gusto tan ecléctico de los vidrieros venecianos, porque combinan técnicas romanas como la técnica del vidrio, de mosaico, con otro tipo de técnicas que ponen en el centro el retrato de Leonardo Loredana, que viene de una técnica que se inventó en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, y pueden ver aquí cómo aparecen las cerámicas, las lozas del Renacimiento, y este tipo de lozas incluyen información que se inventó en el 1523, pero estaban utilizando este tipo de técnica para aplicarlas a bien paredes o suelos. Probablemente había un molde de bronce y de hecho en este caso se ha encontrado el molde de bronce, que además ahora mismo está expuesto en el Museo Victoria y Albert, pero esto venía del Museo Británico, pero hay otro muy parecido en el Museo del Beto. Así que intentan imitar este tipo de técnicas del Renacimiento, así que lo que hacen es una combinación de ambas. Y como les había dicho antes, seguimos sin saber dónde está el plato de la duquesa, pero sí que tenemos en la parte izquierda una obra en la que podemos ver la combinación de la técnica de mosaico con la técnica que se empleaba en el Renacimiento. En cuanto a la exposición en Milán, podemos ver cómo cada periodo histórico de interés es imitado en el vidrio veneciano, y esta es una lámpara de estilo islámico. Empezaron a producirla en el 1861 porque recibieron un encargo por parte del visir de Egipto. Los Salviati primeros hicieron esa producción de este tipo de vaso, y es muy interesante porque esta pieza también aparece en un pequeño museo en Vercelli. Estamos hablando de un pueblo pequeñísimo y se llama Museo Vergoña, y ahora mismo se está exponiendo la pieza allí, pero cuando Antonio Borgoña se dio cuenta de la colección que tenía, en la segunda mitad del siglo XIX puso también este jarrón con una botella de estilo islámico en una sala en el que el suelo era una imitación de los suelos de la Alhambra. Desafortunadamente, hoy en día ha cambiado la habitación y ya no está exactamente igual, pero de alguna manera vemos aquí cómo llega hasta el cristal veneciano el influjo del oriental. Los venecianos no utilizaban el vidrio para exportarlo a los mercados orientales. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero sí que ha habido muchísima exportación desde épocas del Renacimiento. Para los venecianos la exportación y el comercio era un hecho. Esta es una vasija que se llama la vasija india, es una urna de cristal totalmente cubierta con oro,
que tiene animales de decoración y recientemente hemos encontrado esta pieza. Todavía tendremos que estudiarla, pero lo que sí que sabemos es que Salviati lo que hizo es exponer un par de piezas de este tipo en Milán en una de las exposiciones internacionales. Probablemente se tratase de un encargo, aunque no lo sabemos seguro. En cualquier caso, sí que intenta imitar, porque hay figuras que aparecen ahí que intentan imitar dioses indios. Y como cada periodo resultaba importante y era importante para ellos imitar todos y cada uno de los periodos históricos, me gustaría concluir con estas piezas de vidrio catalán español, que es lo que estaba ocurriendo en la exposición de 1881 en la Escuela de Dibujo del Museo de Vitrario. Este tipo de pequeñas escuelas que eran muy pequeñas, pero es allí a donde iban los fabricantes de vidrio, los que soplaban el vidrio, tenían que ir allí para aprender y para copiar algunos de los modelos que tenían y que habían sido expuestas en Milán. Aquí vemos una foto tanto de los bocetos y de los dibujos que se hicieron de la exposición de Milán, y luego vemos la copia de esta pieza española catalana, que en ese momento no se consideraba una copia española, sino que solo se consideraba española. Desafortunadamente solo se ha publicado en el Museo del Veto como pieza del siglo XIX. De los años 60-70, es absolutamente impresionante. Pero no he encontrado nada parecido en ningún museo español, y lo que resulta muy interesante es que la empresa Venezia Murano la copió este tipo de hacer vidrio, y no fue solamente una copia, sino que funcionó como fuente de inspiración para la creación de nuevas obras del siglo XIX. Podemos ver en la otra parte cómo hay una obra que viene de Salviati y que probablemente sea de la compañía Venezia Murano, ya que estaba en este Museo del Vetro, Museo del Vidrio. Y esta nos muestran otras imitaciones del vidrio catalán. Tenemos los originales, pero también tenemos en este museo vetrario. No he encontrado las imágenes del museo porque todavía no las ha publicado el mismo museo, pero hay piezas parecidas y ahí vemos también la imitación de Salviati. Y finalmente, y con esto querría acabar, es para hablar de Henry Layard, que tenía una colección de vidrio español, probablemente, no sé cuándo descubrió, tal vez cuando él fue embajador en Madrid en 1868, y es una colección que se donó a este museo. Esta colección todavía no se ha publicado, probablemente se haga dentro de muy poco, pero es muy interesante porque estamos hablando de vidrio andaluz, y también es interesante cómo los venecianos son capaces de interpretarlo, porque no son solo copias, sino que añaden algo más, haciendo este vidrio y este cristal transparente por el que Venecia era realmente famoso. Y es lo mismo que ocurre con el vidrio renacentista y barroco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Tonini. Sin duda hay muchas de las imágenes que hemos visto en su presentación que nos han trasladado a algunas colecciones españolas y a algunos museos también italianos, que sin duda pues hay muchos vínculos, ¿no? En nuestro caso concreto, pues nuestro marqués estuvo muy vinculado a Venecia. En nuestras colecciones, para aquellos que no hayan tenido la ocasión todavía de visitarlas, luego pueden darse una vuelta por nuestro museo, pues sin duda hay muchos guiños a esta presentación. Y una cosa que es una pregunta bastante obvia para quienes conocemos un poco el tema, muy poco, pero ¿cuál es la diferencia entre cristal y vidrio? Si es tan amable de matizar, que a veces utilizamos indistintamente y no es adecuado.
Bueno, pues en primer lugar, el nombre cristal, cristallo en italiano, se empleaba a mediados del siglo XV y como con el cristallo estaban intentando imitar la roca, el tener un material que fuese un poco menos caro. Por supuesto, antes de tener cristal coloreado, pero el cristal era especialmente puro porque se obtenía a través de un proceso de purificación utilizando lo que nosotros denominamos dióxido de manganeso. Así que este era el motivo del nombre de cristal. Y luego en Venecia tenemos también lo que se llama vitrum blanco, vidrio blanco, que se empleaba, así que en ocasiones es muy difícil diferenciar el uno del otro. Solamente a través de un análisis podríamos entender cuál de ellos es cristal y cuál de ellos es el vitrum blanco, porque los dos emplean también estos piezas animales del tiempo del Renacimiento, pero el cristallo tuvo mucho éxito y creó la cultura y las piezas que pusieron a Venecia en el centro. Mucha gente venía directamente desde el Imperio Austrohúngaro, de otros sitios, para conseguir las piezas de vidrio, de cristal veneciano, para comprarlas y para exponerlas o también para utilizarlos en ocasiones muy especiales, claro. Muchas gracias por la intervención. ¿Hay alguna persona que esté interesada en hacer algún tipo de pregunta? ¿O lo posponemos para el posterior? ¿Sí? Io ho bisogno della for the translation. Un equipo de traducción, por favor. Sí. Adelante. Me gustaría saber si podrías darnos un poquito de información sobre cuándo el vidrio es aplicado a las lámparas como material. Vamos de... Sorry, in which material? Didn't in which glass is used? Il vetro quando si usa per le lampade. Ah, okay. So we have different types of Tenemos distintos tipos de lámparas. ¿Te refieres a candelabros? Las grandes, los candelabros, eso empezó en el barroco. A finales del siglo XVII se estaban fabricando algunos, pero sobre todo en el siglo XVIII. Lo que sí sabemos es que las primeras piezas, los primeros candelabros, se fabricaron en Dinamarca, pero sin flores. Son más parecidos a las piezas de Bohemia. Eso es un poco extraño porque el cristal de Bohemia, la influencia de Bohemia llegó a Venecia en este periodo. Pero lo se llama en veneciano choca. Choca, eso quiere decir flores. Así que ese es el nombre de ese tipo de vidrio. Pero por supuesto se copiaron durante el siglo XIX. Así que solo hay algunos objetos del siglo XVIII que sobreviven todavía de estos candelabros. Saber si las piezas esas de venecianas que imitan a las antiguas tienen algún... Si esas piezas venecianas tienen alguna marca que nos permitan identificarlas como venecianas del siglo XIX o no, o pueden colárnoslas como si fueran de las antiguas. Unfortunately not.
Así que por observación los puedes reconocer. Las únicas piezas firmadas son algunos mosaicos, unas bolas de mosaico y que llevan la firma VM, y alguien cree que es el nombre Vicente Moretti, el fabricante Vicente Moretti, pero nosotros creemos que a lo mejor es el nombre de Venecia y Murano, la empresa Venecia y Murano, porque no es como la cerámica. Nunca podemos conectar un nombre a una pieza de cristal, con la excepción del siglo XIX, algunas piezas que imitaban la porcelana. Aquí estas piezas sí llevan una firma, la firma del taller de vidrio, pero no con el nombre del fabricante, del artesano. La siguiente ponencia, si les parece bien, y reservamos las siguientes preguntas para el turno final, ¿de acuerdo? Muchas gracias.